Estimado Orellana, bienvenido usted, señor viceministro de Finanzas. Buenos días, economista. Muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente Nueva York es el centro financiero del mundo, ¿no? Definitivamente. Eh, en general, yo lo que quería comentarles es, ayer tuvimos un conversatorio en medios con el ministro, pues, y lo que queríamos es un poco ponerle a la ciudadanía al día de cómo está la situación económica. Eh, Creo que se ha escuchado muchísimo respecto a este mensaje de que la casa está en orden, tenemos una recuperación económica que avanza a paso fuerte y pues desde el lado del Ministerio de Finanzas hemos tratado de gestionar deuda que sea más barata y pues para poner más disponibilidad de obras y más cosas para la gente. Para ello, algunas precisiones, ¿no? Le dije hace poco a mi compañera Joana Ramos que ayer me comentaba que el señor ministro de Finanzas, el doctor de la Sorbona de París, porque ya se graduó, don Simón Cueva dijo que este primer año de gobierno se han dedicado a poner orden en las finanzas públicas, lo cual es muy loable, porque si no arreglamos la casa, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a seguir? Está muy bien, pero en ese orden sí quisiera agradecerle para beneficio de toda la audiencia que después de la pandemia, ¿no? Después de toda esta crisis económica que nos llevó a un resultado del PIB del 7.8 negativo en el año 2020 y que de alguna manera nos recuperamos en el año 2021, llegamos a 4.4, 4.8 y ahora este año que el Banco Central se puso como meta 2.8 en el PIB, realmente no va a ser porque nadie se imaginó que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, nadie se imaginó que iba a haber una inflación a nivel mundial y bueno, todas las cosas que conocemos al momento y que indudablemente afectan a las economías del mundo y particularmente la del Ecuador. Sin embargo, gracias a Diosito, los precios del barril de petróleo en el mercado internacional están ahí altos. Esto nos ha dado un excedente en relación al precio que está fijado en el presupuesto general del Estado. Por otro lado, ayer conversamos con la economista Marisol Andrade, directora general del SRI, y nos supo decir que se han recaudado hasta el 30 de abril 6.680 millones de dólares, cosa extraordinaria. Y las reservas de los ecuatorianos aumentaron el año 2021 en 1.000 millones, es decir, como 4.400 más menos. Entonces, en definitiva, a la caja fiscal le han ingresado dinero. La pregunta ahí, con todos estos antecedentes, economista Orellana, ¿qué estamos haciendo desde el sector público para reactivar la economía? Usted sabe perfectamente bien que la economía o la demanda agregada se estimula desde el gasto público, muchas veces en países como los nuestros, ¿no? Porque lo ideal es que el sector privado es el que reactive y motive a la demanda agregada y consecuentemente todos los indicadores macroeconómicos. Pero el Ecuador es el Ecuador y la empresa privada quedó muy delgadita o muy afectada después de la pandemia y de alguna forma todos estos ingresos han venido un poco yo no digo a mejorar, pero por lo menos para tratar de convalecer. Usted, señor viceministro. Muchas gracias, economista. Efectivamente, pero yo diría, la pandemia no solamente le golpeó al sector privado, sino también al sector público. Como bien Claro. decía usted, venimos de un déficit de algo como el 7% en el 2020. Le bajamos al 4% para el 2021 y este año para el gobierno central esperamos algo como el 2%.
Si contamos todo el Estado, es decir, digamos, el Estado central más todos los gobiernos autónomos, empresas públicas, etcétera, podría ser que en este año, me parece que es la primera vez en 15 años que estaríamos básicamente equilibrados, con un poquito más de superávit hacia el fin de año. Ahora bien, por cada dólar que sube el precio del petróleo, y si le mantenemos a lo largo del año, eso le da algo como 48 millones adicionales. Pero, digamos, pensando en que la producción se mantiene todo el año, pensando en que el precio se mantiene todo el año. Haciendo un poco de precisiones, el precio definitivamente nos ha favorecido muchísimo, y eso nos ha permitido, por un lado, cubrir atraso con proveedores, que voy a mencionar algunos, pero en general, digamos, salud, IES, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, y problemas, digamos, también que tuvimos al comienzo del año con el oleoducto, y perdimos como 300 millones de dólares porque básicamente, digamos, no podíamos sacar petróleo. Entonces, digamos, afortunadamente el precio del petróleo nos ha ayudado. ¿Qué hemos cubierto? En gobiernos seccionales, 320 millones de dólares. Es una cantidad grande. 720 millones de dólares para el IES. En el IVA para municipios, 224 millones. Estamos por pagar en los siguientes meses 120 millones adicionales, igualarnos, eso estábamos atrasados. 375 millones para proveedores privados. Entonces, en realidad, sí le hemos puesto, digamos, un enfoque para ir básicamente cubriendo deudas atrasadas, deudas que venían desde un tiempo, digamos, largo hacia atrás, y en general nos ha permitido que estemos con los pagos al día. No nos hemos atrasado con los municipios, se están pagando a los municipios chiquitos. Esto es por el modelo de equidad territorial, entiendas eso, digamos, como esa fracción que se pasa de, digamos, de los tributos, todo lo que se recibe del petróleo hacia los municipios, se va pagando en la primera semana a los municipios más chiquitos, digamos, juntas parroquiales, etcétera, hasta terminar en la tercera semana con los municipios más grandes. Todo al día. Entonces, afortunadamente, como decía... Perdónenme la pregunta, economista, ¿cuánto? Porque obviamente no vamos a pagar lo grueso de la deuda externa, sino a partir del 2025. Pero hay alguito que abonar. ¿Cuánto estamos abonando ahí? Vea, en la parte de la deuda externa, yo digo, hay menos deuda, más obras. Hemos cambiado la deuda cara que teníamos, y eso, digamos, también heredamos eso. Esa es una buena herencia que tuvimos con la renegociación que se hicieron de los bonos, pero, digamos, con todo el trabajo que se ha ido haciendo, hemos podido básicamente cambiar deuda cara a deuda barata, deuda de multilaterales. La deuda de multilaterales fluctúa entre el 1 al 3%, 4%, muy, muy barata. La tasa de mercado para el Ecuador está alrededor del 10%, entonces, como le digo, es deuda relativamente barata, con plazos bien largos, con tasas convenientes, generalmente con periodos de gracia. Antes de eso, digamos, la deuda multilateral era algo menos de un tercio. Ahora estamos llegando casi a la mitad de toda la deuda externa con deuda multilateral. Y eso permitió que bajemos las tasas de deuda externa básicamente a la mitad, de más del 6% a algo más o menos al 3.2%. Y hemos aumentado los plazos de 10 a 14 años. Entonces, digamos, en realidad se ha hecho un gran trabajo ahí. Estamos también trabajando con las contrapartes chinas, el China Development Bank, el Exim Bank of China. Se nos está yendo el internet, economista Orellana. Un poquito algo más de está 5.000 pasando ahí millones en de la casa. dólares. Estamos tratando de buscar mejores peón. No sé si me Ahí escucha ahí mejor, tal vez. Ahí sí. escuchamos bien, ahí escuchamos. Ya. Continúe. Entonces, como le decía, con las contrapartes chinas también estamos renegociando con el Exim Bank, con el China Development Bank, tratando de estirar un poco más los plazos en algunas operaciones. Plazos, pero no tasas, economista. Economista, tasas y plazos, o solamente plazos. las tasas. Solo plazos. Tasas y plazos.
allá. Tasas y plazos, pero digamos poniendo... Promediábamos 6% más o menos, ¿no es cierto?, la tasa. Ahora, ¿cuánto bajaríamos? La tasa, como le decía, le hemos bajado a algo como el 3.2%, si uno le ve... Con los chinos. Esto es solamente deuda externa, le estoy hablando, digamos, en general. Ah, ya en general. En general. Con China se tiene, digamos, tasas concesionales y tasas comerciales. Entonces hay tasas que son bastante convenientes, otras que no. Entonces, lógicamente, la parte más cara es la que estamos revisando, estamos tratando de estirar los plazos. Entonces, digamos, en realidad se ha hecho un gran trabajo en la parte de deuda, como le dirían técnicamente, el liability management, el manejo de los pasivos. Constantemente estamos dándole la vuelta, constantemente estamos tratando de estirar plazos, bajar tasas y buscar mejor conveniencia, de tal forma que nos dé espacio para hacer más cosas. Usted nos ha indicado, economista Orellana, que de todos estos cumplimientos, ¿no es cierto?, de ponerse al día con los gobiernos seccionales, etcétera. Pero hay quejas, ¿no? Hay quejas, por ejemplo, ¿cuánto el gobierno ha erogado o ha transferido para la seguridad? Porque la semana pasada se dijo que se le ha transferido a la policía 11.5 millones de dólares. Pero a esa cantidad le podemos sumar más. A ver, yo creo que vamos viendo los rubros grandes. Solamente para asuntos internos, es decir, policía, investigaciones, criminalística, una serie de cosas, ¿no es cierto?, que hay ahí, se tienen asignados 1.900 millones. Para la seguridad. Para asuntos internos, ¿no es cierto? Uh-huh. De ahí solamente de eso, 1.400 millones para la policía. Entonces, digamos, es un rubro que para nosotros es importante y que consideramos que tiene que serlo así. Entonces, por ejemplo, digamos, como decía, casi 1.400 millones de dólares para la policía, ya se ha devengado algo como 415 millones. Pero ahí tiene, digamos, igual funciones del Ministerio de Gobierno, cosas para identificación, cedulación, policía judicial, salud de la Policía Nacional, importante Secretaría de Derechos Humanos, Comisión de Tránsito, o sea, digamos, agencias de regulación, todo lo que es asuntos internos, ¿cierto? Tenemos ahí 1.900 millones y, como decía, casi 1.400 millones para la policía. Ahora economista. Johanita, adelante. Gracias, economista Orellana, gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Sí quisiera un poco más detallar esa parte del dinero que se le ha entregado a la policía o que se le va a entregar a la policía y en cuánto tiempo. Hace 5 días se dijo que se le transfirió ya 11,5 millones de dólares a la policía. ¿A qué cuenta se lo puso? ¿Ya está en la cuenta o fue el anuncio que se le va a transferir? A ver, la asignación presupuestaria más o menos nos funciona como funciona en la casa, ¿no? Es decir, uno tiene un presupuesto para el año, para el trimestre, etcétera. Entonces no es que se pasa todo de golpe. Entonces, digamos, esos casi 1.400 millones de la policía, de eso están gastados 415 millones. Esto es, digamos, a la fecha de abril. Para ser bien específicos, Policía Nacional tiene asignado 1.385 millones, ¿cierto? Fuera de todo eso, ahí ya podemos hablar de los rubros que usted me decía, ¿no es cierto? Ahí se han dado 11.5 millones para la seguridad de Guayaquil, y eso está muy bien, porque en realidad estamos teniendo, digamos, y ustedes que están más cercanos allá, muchos problemas de seguridad ahí. 9 millones para compra de bienes, es decir, automóviles, cosas que, digamos, se necesitan tal vez en infraestructura, y para dotación de combustibles, tecnología y otras cosas pequeñas del resto, ¿no? Entonces, digamos, estamos bastante preocupados de la parte de la Pero parte ese dinero ya fue asignado. Eso ya fue asignado, ya fue transferido. Perfecto, ok. Esa era la parte. Entonces, usted dijo de esos 1.900 millones de dólares para los asuntos internos, 1.400 son solo para la policía. De esos 1.400, 415 millones ya estarían devengados. ¿Es correcto? Eso ya se ha devengado, pero claro, acuérdese, ahí tiene usted, digamos, el servicio de la policía, ¿no es cierto? El servicio de la seguridad es de naturaleza más corriente, se necesita, digamos, asignación para sueldos, para salarios, para una serie de cosas, ¿no es cierto?, que necesita la policía. Economista Orellana,
yo diría, instrúyame. El SNAI tiene fondos y esos fondos son para gastos reservados. A ver, usted para el SNAI, para el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas, ¿no es cierto?, adultas privadas de libertad, usted tiene ahí, por ejemplo, en el asignado tenemos 97 millones para gasto corriente, para inversión tenemos 30 millones. De eso se ha gastado 27 millones, digamos, en la parte de gasto corriente, y hay algo como $400,000 que se han ido gastando para inversión. Entendamos que la parte de la inversión no es de la noche a la mañana. Generalmente la primera parte del año, ¿no es cierto?, las instituciones están contratando, están viendo, digamos, qué se necesita hacer, están buscando proveedores, están sacando, digamos, ordenadamente y limpiamente, que eso es lo que es una, hablemos de ingresos, economista Orellana. El Fondo Monetario Internacional nos tiene una cuentita pendiente que entregar, de 1.700 millones. Ya hemos cumplido, creo, con todos los requerimientos que ha hecho el fondo. ¿Cuándo será que lleguen esos dineros, economista Orellana? En casi todos los multilaterales tenemos por desembolsar 3.500 millones de economista. 1.000 millones entrarían en junio solamente el Fondo Monetario y 700 para finales del año. Entonces, digamos, si eso, digamos, efectivamente 1.700 para FMI, tenemos 1.500 del Banco Mundial, 437 del BID, esto, digamos, en la asignación del año, 421 para CAF, y como le digo, y otros de más o menos 300. Teníamos asignado 4.400 millones y falta por desembolsar 3.500 millones. Entonces, digamos, va a haber algunos ingresos importantes hacia ahora, pero meses. Esos 4.400 también sonaron como una especie de aval, es decir, para poder emitir la misma cantidad o quizás... Yo he venido sosteniendo una teoría acá en la radio, economista Orellana, que está bien que nos hayan ingresado estos dineros que usted ha señalado, pero no alcanza. De allí que mi modesto criterio ha sido y es de que hay que endeudarse, y por lo menos en 5.000 millones de dólares. Usted sabe perfectamente bien que tenemos un déficit fiscal. Es verdad que se han hecho todos los esfuerzos para bajar este déficit fiscal, que se aproxima al 2%, sería maravilloso, pero también a qué costo. Pero bueno, economista, en ese orden entonces, ¿usted cree que es realmente esta cantidad de 4.400 un aval o nos van a desembolsar? Yo conozco que estos organismos multilaterales de crédito tenemos que presentar proyectos, más proyectos, y luego viene pues la constatación, la evaluación de la obra, qué sé yo, de infraestructura, para luego darnos otro desembolso. Eso es lo duro de estos créditos. Sin embargo, pues le consulto, ¿van a ser desembolsos o también va a ser una especie de aval para poder emitir bonos y contraer deuda nueva? A ver, con respecto a eso, tenemos una garantía del BID, una garantía que nos permite, digamos, apalancarnos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tenemos una garantía de 300, 400 millones, por ejemplo, y uno podría con eso, ¿no es cierto?, ponerlo como una suerte de garantía para agarrar una deuda de 1.000 millones. Digamos, eso también lo tenemos, pero digamos, vámonos a en qué se gasta, ¿no es cierto? Tenemos, como le decía, esperado alrededor del 2% del PIB que vamos a tener de déficit todavía para este año. Entonces, digamos, en realidad sí estamos todavía endeudados como gobierno central, porque en realidad estamos gastando un poco más de lo que recibimos. Entonces, digamos, la realidad que usted dice es falta, y sí falta, va a faltar para el fin de año, un poco menos, no hay cómo hacerlo de una forma ordenada desde ese lado. Por otro lado, también usted no solamente tiene que pagar gastos de bienes, servicios, salarios, inversiones, sino también usted necesita ir repagando deuda.
Entonces también, como le decía, hemos hecho un gran esfuerzo para que esa deuda sea más barata, etcétera, pero también todavía toca seguir pagando deuda. Entonces, digamos, es toda esta deuda barata que va a penetrar sirve para todo eso. En ese orden, bueno, es difícil, complicado, yo diría, decir lo que se va a hacer en finanzas, con mayor razón cuando uno tiene la necesidad y casi que la decisión de prestar ese dinero a través de bonos. Esta emisión de bonos que se van a hacer, no sé, en el corto plazo, pongámoslo, se aproxima a los 5.000 millones, teniendo en cuenta pues siempre que la tasa como vaya, porque usted sabe perfectamente bien, y no tengo que decírselo, quizás los oyentes de la radio y los que están viéndonos a través de la televisión no lo saben, pero en Estados Unidos acaba de aumentarse en 0.5 la tasa de interés, y las tasas están aumentando en el mundo, las tasas de interés. Entonces, en ese orden o ante ese panorama, emitir bonos economistas, ¿cómo nos va a ir ahí? Esa es la pregunta, la interrogante que seguramente hasta ustedes se las hacen, economistas. A ver, nosotros no estamos planteando salir a bonos de mercado caro, ¿no es cierto? Que, digamos, no le vemos conveniente. Como usted dice, el problema es que las tasas están fluctuando mucho y están fluctuando hacia arriba, con tasas altas. Y eso un poco es el espejo de lo que está pasando con la inflación. Usted nos Sí, comenta, nos están subiendo la tasa americana. La inflación americana es quizá la inflación más alta que se ha tenido en las últimas 3 décadas. Estamos llegando ya cercanos al 10%, lo propio pasa en Europa, peor, y digamos, ahondando por Ucrania y digamos los costos de energía. Y asimismo, tal vez un poco menor en Asia, pero se comienzan a ver también problemas ahí, y no se diga en la región, no se diga en la región, hay un problema serio en el costo de vida en toda la región. No así en Ecuador, no en así en Ecuador, por suerte, pues hemos podido mantener niveles de inflación baja, y esto un poco viene por las políticas que se han ido dando, ¿no? Políticas de precios de combustibles que están controlados, incluso la super sube gradualmente, pero tal vez para que la ciudadanía se dé cuenta de cómo han subido los precios a lo largo a lo largo de varios productos y en el mundo. Comparemos cómo está la super contra la extra. Así que a uno le da susto cuando ve el precio de la super, pero ese es el precio real que está pasando, y de alguna forma la política del presidente Lasso ha sido controlar el precio de los combustibles para que a su vez, digamos, como le decía, no tengamos la situación que está pasando en la región y tener una inflación alta. El manejo fiscal también prudente alinea esta estrategia, digamos, de tener unos precios que sean más favorables, y digamos toda la política de importaciones, la política comercial hacia bienes, digamos, productivos, hacia materias primas, que ha sido de bajar los aranceles, también ha contribuido para que tengamos una inflación baja. Economista, Pero sí, economista, disculpe, lo quisiera volver a traer al tema de los desembolsos en materia de seguridad. Usted habló 97 millones de dólares en gasto corriente para el SNAI. Esto es durante este año, se ha hecho durante este año de gobierno, se han desembolsado 97 millones de dólares o se han presupuestado 97 millones de dólares. usted tiene presupuestado 97 millones, devengado a la fecha 27 millones, esto solamente en gasto corriente. En gasto de inversión usted tiene codificado, es decir, presupuestado 30 millones y digamos, se ha usado un poquito, hay $430,000. Ahí el mensaje también son dos que es valores. importante ver es los presupuestos están ahí, como le digo, son rubros grandes. Si uno se pone a ver, incluso, digamos, para la parte digamos, defensa, solamente para radares, control marítimo, etcétera, ahí hay 116 millones. Entonces, digamos, los presupuestos Esto están ahí y incluye los tienen que ser 26 usados. millones de dólares que ofreció el presidente Guillermo Lasso como parte de la política carcelaria en febrero de este año.
Perdón, no le entendí bien. Si este presupuesto que se tiene por parte del SNAI incluye los 26 millones de dólares que ofreció el presidente Guillermo Lasso en febrero de este año como parte de la política de cárceles. Digamos, como le decía, solamente para inversión, ahí hay 30 millones de dólares, entonces de los 26. incluye eso. Incluye, digamos, parte de eso y como le decía, también se tiene una asignación para gasto corriente ahí, que como le decía, hay casi 100 millones de dólares. Y a medida que se vaya necesitando, pues la seguridad es algo que es muy necesario tenerlo en cuenta. Digamos, es algo que le preocupa muchísimo a la gente, especialmente a la gente de Guayaquil en algunas áreas. En específico, pero nosotros estamos, digamos, sabemos que si necesitamos más, pues vamos a tener que transferir un poco más. Oiga, economista Orellana, que usted es el dueño del cajón, como decimos comúnmente, ¿no? Mire, el periodismo muchas veces no sabe, pongámoslo así. Veo titulares y dice, por falta de dinero no se arregla la carretera Aloa-Santo Domingo. Por falta de dinero no se hace tal o cual puente. Entonces, porque no le da finanzas el dinero al Ministerio de Obras Públicas. Yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para que usted deje aclarado cuál es el proceso para que lleguen esos dineros, economista Orellana. Economista Chica, hemos puesto 420 millones solamente para obra vial en el EMETOP, el Ministerio de Obras Públicas. 161 millones solamente para atender, digamos, la parte de los daños que se han dado por el invierno. Se están ejecutando 30 millones, digamos, a la fecha. Y eso va a seguir continuando. Como le digo, la primera parte del año generalmente es un poco más lenta en contratación y las obras se comienzan a ver un poco más después, pero la plata está. Tienen 420 millones de dólares solamente asignados para hacer inversión ahí. Economista Orellana, ¿cuánto hemos vendido de estos bienes que tiene inmobiliario o simplemente los funcionarios de ahí están ganando sus sueldos y no hacen absolutamente nada para vender estos bienes del Estado que ya están depreciándose muchos y otros desapareciendo? A ver, el trabajo de inmobiliario no es tan fácil, porque digamos, usted lo que tiene es que a veces, ¿no es cierto?, en libros, en teoría, usted tiene un terreno, va al terreno y está, digamos, invadido. En teoría usted tiene un edificio, va al edificio y de alguna forma no hay los papeles. Entonces, digamos, Inmobiliaria ha estado haciendo un trabajo para ir regularizando una serie de cosas. En lo que va del año se ha vendido algo como 3 millones de dólares en bienes. Pero adicionalmente lo que ha hecho Inmobiliaria, y yo le digo personalmente lo que hemos hecho en la plataforma gubernamental, para ponerle como un caso anecdótico, hemos ido ocupando una serie de espacios que estaban ociosos. Entonces, eso, digamos, solamente viendo en espacios de esa magnitud, pero tenemos edificios que estaban, digamos, por ejemplo, sin ocuparse y de alguna forma tenía usted en otro lado pagándose un arriendo. Entonces, hemos ido pasando las instituciones, se ha hecho bastante trabajo de eficiencia en inmobiliar, pero como le digo, también se está haciendo un gran trabajo en la parte de la regularización de bienes, etcétera, que se tienen ahí. Se tienen en algunos lugares donde tampoco se tenía guardianía y se comienzan a robar cosas. Entonces, digamos, se está poniendo la casa en orden en ese lado. No es una tarea fácil, no es una tarea que nos llegó ordenada, y ahí el secretario Villacida está haciendo un trabajo intenso para ir ordenando la casa ahí también. Economista, ayer en este conversatorio con los medios el ministro de Finanzas dijo, bueno, estábamos poniendo la casa en orden, pero se vienen las inversiones. ¿Cuál es la mayor inversión que se hará en los próximos días? Bueno, en general, si uno se pone a ver, se han firmado contratos de inversión por 5.000 millones de dólares con el sector privado. Esto liderado por pero el como ministro Ministerio Prado. de Finanzas, ¿cuál será el mayor desembolso que se hará en los próximos días? Es que, a ver, hay que entender bien cuál es el rol del Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto? El Ministerio de Finanzas ha puesto un presupuesto de casi 1.900 millones de dólares para inversión pública.
Entonces, digamos, eso se lo va asignando, ¿no es cierto?, hacia salud, hacia educación, se lo va asignando hacia obras públicas, y son los ministerios del ramo los que tienen que ir ejecutando. Entonces, ejemplo, obras públicas que le han entregado 420.000 dólares. 420 millones. Ajá. Entonces, ¿no es cierto? Ellos seguramente lo que van a seguir viendo en las siguientes semanas, siguientes meses, es, ¿no es cierto?, licitaciones que se terminan, carpetas asfálticas que se comienzan a poner, obras que se hacen, ¿no es cierto?, tal vez para recuperar cierta infraestructura, etcétera, puentes, digamos, el ministro... Economista, Orellana, en las perspectivas se está pensando en aumentar esos 1.900 millones para la inversión pública. Se pueden aumentar, pero como le decía, de los 420 millones que, por ejemplo, se tiene para obras públicas, se han ejecutado 30 millones, entonces, digamos, seguramente cuando esté cercano a los 400 millones, uno puede pensar, hay que seguir No, aumentando. yo le decía la inversión, el gasto de inversión que llamamos, ¿no es cierto? ¿Creen ustedes que lo podrían aumentar con el propósito también desde el sector público estimular la demanda agregada? Por supuesto que sí, como le decía, economista, solamente que no está programado por, digamos, las lluvias que hubieron, se asignó más de 160 millones solamente para la parte vial. Estamos dispuestos, como le digo, estamos buscando por dónde podernos ahorrar y para seguir, digamos, dando más beneficios hacia el ciudadano. Y si hay que invertir un poco más en ciertos lugares, hay que hacerlo. Bueno, economista, ¿qué le digo? En un país tan lleno de necesidades y de recursos limitados, nada más éxito. Y dele duro ahí, dele, usted tiene conocimientos y ahí le queda nada más una especie de ser mago. Un abrazo para usted y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, economista. Un buen día para todos. Le vaya bien. Bueno, era el economista y magíster Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas del Ecuador, aquí en Caché Noticias y Opinión, modulado 92.7 y Vito TV. Así es, bueno, nos ha dicho.